Bienvenido, bienvenida al segundo capítulo de Postlectura, Notas sobre lo leído, un espacio donde te comparto todo lo que un libro me deja tras cerrarlo por última vez. Mis impresiones, dudas, reflexiones, gustos y hasta disgustos de una forma honesta y transparente. Con el episodio pasado inauguramos este nuevo espacio hablando de la impresión que me dejó volver a un autor de mi infancia, Dan Brown y su novela Ángeles y Demonios. Ahí comenté lo que me gustó y lo que no me convenció del todo. Y espero que les haya gustado y si no lo han escuchado, pues los invito a hacerlo. Ya para este segundo episodio, como a lo mejor han podido ver en la carátula, vamos a trasladarnos al continente asiático para hablar sobre la premio Nobel surcoreana Han Kang y uno de sus libros más populares, La Vegetariana. Yo soy su anfitrión, Sergio con doble G, y sin más preámbulo vamos a dar inicio a este segundo capítulo de Postlectura. Llegué a este libro creo que como la gran mayoría, al menos bueno, quizás en esta parte del mundo, cuando Han Kang gana el premio Nobel, ¿no? Y su libro más conocido, justamente hasta donde tengo entendido, es La Vegetariana. Y pues luego también me invitaron al canal de Dos Capricornios y un libro para hablar sobre La Vegetariana y pues justamente yo creo que fue la excusa perfecta para empezar a leer el libro. Y las primeras impresiones que me dejó el libro, porque, o sea, fue una autora nueva para mí y no sabía mucho qué esperar, ¿no? Justamente una de las razones por las que empecé a leer este libro fue, bueno, primero porque Han Kang había ganado el premio Nobel, como ya lo dije, pero también porque en realidad yo no estoy o no suelo leer a muchas mujeres, sinceramente, hago mea culpa. Entonces también quiero acercarme un poco más a escritura, o bueno, a justamente novelas, narrativa o poesía escrita por mujeres. Y otra cosa también es que quería acercarme a la literatura asiática. Entonces, pues, como se dice, maté dos pájaros de un tiro con esto, ¿no? Siendo completamente sincero, no sé si me gustó o no, porque o sea, me dejó pensando, siempre hay esta intriga constante, porque el personaje principal se llama Yeon Hai y en realidad ella es el punto de quiebre, pues, ¿no? Porque ella empieza a ser vegetariana, decide ser vegetariana casi de un momento para otro y esa decisión pues cambia toda la interacción que tiene con su familia. E incluso parece que, por lo menos al inicio, afecta más a su familia que a ella misma, ¿no? Hay un momento, por ejemplo, en que su esposo va con ella a una reunión de trabajo, a un almuerzo o cena, no recuerdo exactamente muy bien, pero era bueno, iban a comer con sus colegas y pues los mozos traen los platos y ella decide no comer, ¿no? Y hay miraditas por parte de los otros personajes, de los colegas del esposo, que le van diciendo al esposo como que hay cierta condescendencia, ¿no? Como que le van, o al menos el esposo lo interpreta como, pucha, pobrecito por lo que está pasando, porque su esposa es un poco eticosa y qué sé yo, ¿no? Pero como que algo así. Entonces, ya a partir de esos momentos o esos detalles, se ve que hay cierta incomodidad que causa Hai a sus familiares, ¿no? También suele o pasa algo similar con los padres de Hai, con la hermana y así, ¿no? Y la intriga que yo digo que es constante en Hai bueno, se logra, digamos, construir. Primero porque la novela está dividida en tres partes y se habla o se focaliza, ¿no? Desde perspectivas de otros personajes. Por ejemplo, la primera parte está narrada desde el punto de vista del esposo, ¿no? Entonces, el esposo, como ya pude esbozar, pues va comentando estas cositas que le van pareciendo raro, ¿no? Que de la nada empieza a ser vegetariana y él dice, oye, pero ¿qué pasó? ¿Qué fue? Además que él también dice, pucha, me está incomodando porque, o sea, yo no voy a comer carne, ¿no? Porque John Hay al parecer se dedicaba justamente a la cocina y todo. Pero también aparte, como mencioné en la escena, ¿no? También me va dejando mal y
hay ese tipo de conversaciones que tiene. Luego la segunda parte está narrada desde el punto de vista del cuñado, el esposo de la hermana de Yeonhae, y la tercera parte ya está desde el punto de vista de la hermana de Yeonhae, ¿no? Entonces, justamente tenemos estos distintos puntos de vista, pero no tenemos el punto de vista de Yeonhae en sí. Entonces, justamente ahí me parece que está la intriga, porque no sabemos exactamente qué es lo que pasa por su cabeza. Ella empieza a ser vegetariana, se nos dice que son por sueños. Y en la primera parte, por lo menos, tenemos algo de acceso a ellos porque, bueno, en cursivas, hay párrafos en cursiva que se nos deja en claro que son justamente los sueños que tiene Yeonhae, pero justamente son tan solo sueños, ¿no? No sabemos exactamente lo que ella piensa o cómo racionaliza su decisión en vigilia, cuando está despierta, ¿verdad? Entonces me parece que eso también suele, o bueno, no suele, pero eso construye este ambiente de pucha, no saber exactamente lo que sucede en la cabeza del personaje principal, ¿no? Siendo su decisión la que empieza a desencadenar estos eventos un tanto no solo incómodos inicialmente, sino ya posteriormente más serios. Además que ella, ¿no? Cuando empieza a ser vegetariana, ella parece que se vuelve más y más ensimismada y más callada. Y eso es justamente también un poco inquietante porque es como los personajes le van diciendo, preguntando, oye, pero ¿por qué te has hecho vegetariana? ¿Por qué no comes esto? Come esto, por favor, qué sé yo. Y ella se rehúsa incluso a hablar. Parece como si no entendiera o no escucha o no quiere escuchar. Entonces, sí tenemos toda esta dinámica un tanto extraña, o bueno, que nos causa extrañeza. El hecho de no saber nuevamente lo que pasa en la mente de John Hai. Y bueno, esta decisión justamente de John Hay hace que la familia se vaya resquebrajando y eso también me pareció interesante porque parece que la decisión de John Hay irrumpe y pues descuadra a todos, en el sentido de que también los hace ver, ah, pucha, hay un problema, pero al surgir ese problema que desde la perspectiva de los otros personajes es John Hay, también los hace ver los problemas que ellos mismos tienen en su vida personal, familiar, ¿no? Ahí vamos a ver que, bueno, con el caso de John Hay, luego el mismo esposo se va cuestionando, oye, pero ahora que está actuando extraño, se va cuestionando, dice, pucha, yo verdaderamente la amé o no la amo, me casé o por qué me casé. Y lo mismo con el cuñado, ¿no? Se va cuestionando su propia relación con la hermana de John Hay, ¿no? Y es bastante peculiar, la verdad, ¿no? Y bueno, ahí me quedo, no quiero dar muchos spoilers tampoco, pero porque no es la idea, pero a veces pues tengo que mencionarlos porque supuestamente se trata de un podcast donde hablamos de nuestras impresiones después de leer, entonces a veces quizás es inevitable mencionar una que otra escena, ¿no? Pero igual no estoy intentando evitar contar la historia en sí, ¿no? O contar los giros y todo eso, ¿no? Eso no voy a hacer. Otro punto del que yo quería hablar, y creo que va por ahí también, es el tema de la enfermedad mental y cómo se toca la enfermedad mental, porque lo que me parece también que se puede rescatar es que justamente esa decisión de John Hay de convertirse en vegetariana también es, o bueno, al menos me da la impresión que inicialmente es una decisión que pues puede causar, o al contrario, o sea, no puede o no debería causar mayor problema quizás. En el caso de John Hai, sí, porque como he dicho va afectando a todos los otros personajes, pero también porque le va afectando a ella misma. Y aquí ya hablamos de una enfermedad mental, o al menos así se plantea en la novela, en el sentido que pues su decisión de ser vegetariana va causando repercusiones y es en detrimento de su propia salud física. Sobre todo porque también nos dice que, bueno, su deseo es convertirse en árbol, por ejemplo, y empieza
a tomar sol, tal cual si fuera un árbol o una planta que está haciendo su fotosíntesis o qué sé yo, ¿no? Y la cosa es que justamente, o sea, cómo se aborda esta enfermedad mental que, al menos a mí, sinceramente, me hizo recordar una novela que se llama Dolores, de una escritora colombiana del siglo XIX, que se llama Soledad a costa de Samper. Y brevemente, la novela trata de un personaje que se llama justamente Dolores, que, bueno, me parece que es de la alta sociedad o más o menos así, y ella se enferma de lepra y pues decide aislarse. Pero en ese aislamiento tiene igual cierta agencia porque empieza a escribir sus diarios. Entonces, bueno, en el siglo XIX el ejercicio de la escritura pues estaba particularmente atribuido a los varones, ¿no? O sea, las mujeres así nomás no escribían. Entonces, como que esta patología le da cierta libertad, ¿no? Y claro, aquí también se puede ver un poquito eso, me parece, ¿no? Porque la enfermedad mental, al menos, bueno, con Dolores era enfermedad física, pero con John Hay es enfermedad mental, ¿no? Esta enfermedad mental me parece que también sirve como oposición a algunos discursos opresores, digamos, ¿no? Estaba, por ejemplo, ahí leyendo algunas secciones y buscando información. Y claro, o sea, hay discursos, por ejemplo, el mismo discurso médico, son discursos que, pues, pretenden normalizarnos, digamos, ¿no? O sea, el discurso psicológico, psiquiátrico, no es como que ellos, los doctores, mismos te catalogan, ¿no? Te etiquetan, pues, no, este chico o esta chica tiene tal cosa, ¿no? Tiene, no sé, digamos, ¿no? Autismo, tiene síndrome de tal, síndrome de no sé qué. Entonces es como te encasillan, ¿no? Entonces, básicamente están diciendo, ah, ya, este chico, esta chica no es normal. Esto es lo normal, esto es fuera de lo normal. Esto es la norma, esto es fuera de la norma, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues, claro, el hecho de que John Hay se decida a ser vegetariana e ir hacia, bueno, o sea, irse con todo, ¿no? Sosteniendo esa decisión, pues me parece que podría sentirse como cierta agencia que le da esta enfermedad mental, pero al mismo tiempo, considerando que se está haciendo daño físicamente, pues ahí ya no, justamente no sé cómo tomarlo, pues, ¿no? En el sentido de que si me pongo en la posición de un conocido, de su amigo, de su hermano, qué sé yo, y claro, obviamente ahí no pensaría que, ah, bueno, sí, lucha por tu libertad y qué sé yo, ¿no? Sino es que, oye, no, yo también la llevaría a un médico, a un psiquiátrico, qué sé yo, para que pues se pueda recuperar, ¿no? Porque sí, o sea, se nos va diciendo que hay cierto deterioro físico en John Hay al punto de que pierde peso, pero pierde bastante peso y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también está esa parte un poco conflictiva en desde mi punto de vista, ¿no? Porque como digo, o sea, no sé cómo abordar mucho esa decisión de ser vegetariana de John Hay. Y claro, acá también cabe resaltar que es una novela, pues, ¿no? No es que en la vida real, por volverse uno vegetariano, vaya a acabar como John Hay, ¿no? Porque, bueno, uno puede acudir a un dietista y qué sé yo, y pues te dan una dieta enfocada en eso, pues, ¿no? Entonces, bueno, en fin. Un punto que sí me llamó la atención, que no quiero dejar de mencionar, es el cuñado y el proyecto artístico, básicamente la segunda parte. En el primer video así que subí en el canal de La Literatura es Fuego, hablé sobre el artista y la transgresión, si la literatura puede ser considerada política o si el arte es político y etcétera, etcétera. O sea, me fui un poquito, lo desarrollé un poco más. Pero básicamente es que el artista siempre se pregunta, creo yo, ¿no? Entre cuantas cosas, ¿qué pasaría si esto? ¿Qué pasaría si lo otro? ¿No? Entonces, al hacerse todas esas preguntas, creo yo que poco a poco lo lleva a justamente transgredir
ir fuera de lo convencional o de la norma, ¿no? Es por eso que los artistas suelen pensar un poco más allá de nuestras casillas, digamos, ¿no? O sea, no están tan encasillados o tan restrictivos, sino que suelen ir un poco más o tienen mente un poco más abierta, digamos, ¿no? Y yo creo que lo mismo sucede con el cuñado. Primero que nada, es artista, ¿no? Es artista, bueno, hace videos, una cosa así, no deja exactamente en claro qué hace, pero pues siempre se le describe con una cámara y que hace videos, entonces, pues, y que va grabando, entonces. Y él tiene un proyecto artístico barra erótico, porque quiere grabar a dos personas teniendo relaciones, pero con sus cuerpos pintados con flores y vegetación. Pero claro, ahí está esta mente del artista, digamos, en el que pues él, claro, quiere ir más allá, quiere hacer este proyecto artístico o erótico, ¿no? Pero también sabe que a quien se lo proponga, o sea, para él grabar a estas dos personas, este hombre y mujer, muy probablemente la respuesta sea que no, porque van a estar incómodos, ¿no? Y pues, por obvias razones. Pero ¿qué sucede? Hai, cuando decide ser vegetariana y como pude mencionar en su momento, pues ella se va aislando socialmente, ¿no? En el sentido de que va volviéndose más callada, más lacónica, ¿no? Ahí palabrita que lanzo, ¿no? Y tiene un comportamiento un poco más extraño. El cuñado aprovecha eso y le invita a formar parte de su proyecto, ¿no? Y ella y Hai dice, pues, acepta, ¿no? Sin más, porque ella, pues, le da igual, ¿no? Y luego este cuñado también piensa, pucha, ¿y ahora a quién voy a conseguir para que sea el otro participante, ¿no? Piensa en sí mismo, pero luego él mismo se descarta por un tema, creo yo, estético. Porque él dice, pucha, pero es que mi cuerpo no, o sea, no quisiera que salga así porque no es tan estilizado, ¿no? Bueno, esa es una palabra que usó Luisa, por ejemplo, no es tan estilizado, no es tan estético, ¿no? Entonces, por eso es que piensa en un amigo suyo. Y eso me parece interesante. ¿Por qué? Porque tenemos conocimiento en sí de que el cuñado siente cierto impulso o cierto deseo sexual hacia Yonhai. Pero pues por lo menos en esa decisión que toma de usar a su amigo y no él mismo, pues yo siento que él va sopesando, ¿no? ¿Qué pesa más, lo estético o digamos mis impulsos, ¿no? Entonces, como sopesa y para él pesa más lo estético, por eso digo que tiene un proyecto artístico erótico. Pero luego, creo yo que se va desvirtuando y se desvirtúa cuando su amigo decide abandonar el proyecto y ahora el cuñado mismo participa, ¿no? Y ahí ya da riendas sueltas a los deseos, a los impulsos bueno, que sentía hacia Hai. Y pues ahí creo yo que ya en vez de ese proyecto artístico erótico, ya se vuelve algo más como que pornográfico, digamos. No, porque ahí también hay una discusión un poquito entre es erótico, es pornográfico, ¿no? Su amigo también se lo menciona, oye, pero esto no es, esto ya es pornografía, ¿no? Entonces, creo que también está ese detalle. Al principio creo yo que él concebía el cuerpo de Hai, si bien, como digo, o sea, tiene ciertos deseos y pues el cuerpo de Hai le parece hasta cierto punto atractivo, igual el cuerpo de Hai era un cuerpo u objeto artístico, pero después ya creo yo que convierte el cuerpo de Hai en un cuerpo u objeto de placer, ¿no? Y el arte ya se convierte en un adorno o justificación para ceder a sus deseos o a sus impulsos. Entonces yo lo veo un poco así. Y esa parte en realidad me pareció bastante interesante, ¿no? Porque me hizo pensar justamente sobre el arte y también qué se puede considerar artístico o erótico y qué se puede considerar ya pornográfico. ¿Dónde está la línea, por ejemplo? ¿No? Eso también podría ser un buen punto ya para desarrollar en otro video, quizás en un video ya en la literatura es fuego, no tanto en el podcast, sino en la literatura es fuego, que es el canal más grande. Pero ya llegará, ¿no? Y bueno, la verdad que he dejado varias cosas de lado,
he dejado varias cosas en el tintero, pero pues no van a alcanzar de hablar sobre ellas en un episodio como este, porque si no me lanzo una hora o más, ¿no? Pero creo que esto sería lo que yo principalmente quiero rescatar. Me hice la pregunta de que, pucha, que ya en este tiempo que tengo, ¿qué es lo que quiero mencionar sí o sí? O qué es lo que quiero que, bueno, ustedes puedan llevarse. Y creo que al menos particularmente fue esto, ¿no? Y cuando te acercas a algunos libros, pues hay libros que dices o que te es más fácil decir, ah, pucha, este libro me gustó, este libro no me gustó, este, no sé, me genera tal cosa, tal otra cosa. Y como mencioné en la parte inicial, siendo completamente sincero, todavía no sé si me gusta o no el libro de la vegetariana, porque ni siquiera sé si empatizo o no con John Hay. También, como estaba desarrollando un poco la idea, no, o sea, no sé si considerarla, ah, pucha, sí, o sea, por primera vez está tomando una decisión por su cuenta y siento que se empodera y qué sé yo, pero por otro lado, mana, también te está costando la vida, entonces hay esos extremos que hay que considerar, pues, ¿no? Esos dos puntos que hay que considerar. Y sí es bien, creo yo, ¿no? Intrigante porque te deja justamente ese bichito de la curiosidad de querer saber por qué Yonhai está actuando de la manera en la que está actuando y nunca lo llegas a saber, porque, como estaba diciendo, nunca sabemos exactamente cuál es la perspectiva de Yonhai, sino, al menos no en vigilia, sino tan solo en sus sueños. Pero también, o sea, no se describen sus sueños, pero no tanto como, o sea, cómo se siente ella o qué piensa exactamente ella, lo cual es particular, ¿no? Entonces, es más que nada, creo yo, una novela en la que te muestra lo que la sociedad podría ser, ¿no? Lo que las otras personas podrían pensar a partir de una decisión propia que ser considerada privada, pero que finalmente tiene repercusiones más allá. Igual me parece que es una novela que te da que pensar. Y bueno, entonces voy a seguir, creo yo, también adentrándome a la literatura asiática, a la literatura surcoreana y, por qué no, también a la literatura de Han Kang misma. Y bueno, espero que les haya gustado este segundo episodio de Postlectura, Notas sobre lo leído, un podcast de la literatura es fuego. Y si les gustó mis comentarios, pues espero que puedan continuar acompañándome en este proyecto. Pueden seguirme en mis redes sociales o aquí mismo en el podcast. Pueden encontrar el podcast en cualquier plataforma de podcast. Pueden seguirme en Instagram como La Literatura es Fuego, porque recuerden que Postlectura es una sección de La Literatura es Fuego. Y pues eso, creo que sería todo. Ya nos estamos escuchando o estamos conversando en otra oportunidad. Chao, chao.